el ver que hoy, cuando ves a los alumnos ya, hombres y mujeres, y ves que dice, pues sí, todos no van a tener carrera, pero sí que casi todos, o yo creo que una mayoría de ellos, una inmensa mayoría, son buenas personas. Entonces, cuando tú ves que el trabajo que has hecho ahí sale y que son buenas personas, yo creo que eso es lo mejor, independientemente de la profesión que tengan, la carrera que tengan, etc. Pero eso es una satisfacción que nos llevamos todos los maestros cuando llevas mucho tiempo en el mismo sitio. Claro, si estás hoy aquí, mañana allí, pasado allí, pues sí, pero a lo mejor la huella no es tanto. Sin embargo, en este momento, la huella es la que tú puedes dejar en los alumnos, en el alumnado, y la que ellos dejan en ti, porque son muchos años, lo ves desde 3 años hasta que se van al instituto. Yo vine a Playa Blanca en el año 78, entonces fui maestro de la escuela unitaria. En aquel momento no había sino una escuela, una unidad solamente de niños y niñas. Había 14 alumnos y alumnas. Al siguiente año seguí solo, pero en el tercer curso de estar aquí ya fue necesario ampliar la escuela, hicieron un aula nueva y ya éramos 2 compañeros. La evolución de Playa Blanca la población de Playa Blanca fue aumentando, por aquellos años, en el 79 se hizo el muelle, se construyó el primer hotel, el Hotel Prince, se fueron haciendo hoteles, etc. Y entonces iban viniendo muchos alumnos nuevos. Llegó un momento en que hasta el curso 90-91, que fue cuando se inauguró este centro, anterior a eso el colegio eran distintas unidades repartidas por todo el pueblo. Teníamos las 2 unidades de la escuela primaria, la escuela unitaria, teníamos 4 unidades en unas dependencias que se llamaban el Parque Móvil, y también en el teleclub utilizamos algunas veces una y algunas veces 2. Luego en el año 91, en abril del 91, se inauguró el colegio y en mayo empezamos aquí. Entonces ya fue el último trimestre, los 2 últimos meses del último trimestre del año 91, ya vinimos aquí como se dice, con zapatos nuevos. Yo empecé, que esto muy poco, no era ni maestro ni mucho menos, antes de terminar el bachiller, estaba haciendo el bachiller y en un colegio que ya no existe, yo creo que no existe ni el edificio, se llamaba el San Martín de Porres, al lado de la farmacia de la farmacia de don Rogelio Tenorio. Ahí hubo un colegio privado y yo empecé ahí. Luego ya terminé la carrera de magisterio y ya seguí, pero yo tengo alumnos que pueden tener ahora cerca de 60 años, que habían estado conmigo en ese colegio. Por lo tanto, la experiencia viene de muchos años atrás. Al final, cuando lo miras así, de una forma retrospectiva, pues lo ves como un tema agradable, ¿no? Yo, como todos los maestros, me imagino, es una satisfacción ver que has estado haciendo una labor no solamente de pedagógica, que también, porque claro que sí, hay que enseñar y todo eso, pero después una labor más o menos humana, de responsabilidad. Yo intenté ser en todo momento. Los maestros siempre nos equivocamos, siempre tenemos cosas que nos equivocamos porque estamos trabajando con personas. No es un papel que cogemos y lo podemos borrar y eso, estamos trabajando con personas. Entonces, mi tarea con los alumnos y con los padres, con la familia, siempre fue de integradora y de intentar que fuera que el colegio fuera una prolongación de la familia, del ambiente familiar. Tuvimos una característica que es la aparte de la superpoblación que tenía el centro, que llegó a ser uno de los más grandes, o posiblemente sea todavía uno de los más grandes de Canarias, la multiculturalidad y la influencia de fuera. Entonces, por eso surgieron una serie de proyectos de mejora, unos proyectos para explicarles a los niños que venían de fuera cómo eran nuestras características. Posiblemente salga después en alguna otra pregunta y ahondaremos en eso. Siempre que se viene es eso de satisfacción, ¿no? Es agradable. Claro, ahora mismo ya el profesorado que está aquí ya no es el que estaba cuando yo estaba aquí, quedan muy pocos profesores. También es cierto que cuando tú llegas, pues planteas una situación de
de incomodidad para las personas que a lo mejor quieren estar contigo pero no pueden porque tienen que irse a su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces yo he venido alguna vez, he participado en alguna actividad que me han pedido que venga, entonces pues si no tengo ninguna dificultad, ningún problema, vengo y participo. Siempre es agradable volver otra vez porque los recuerdos aquí son muchos y agradables. Hay alguna cosa también que, claro, en 30 años, 35 que estuve yo aquí, todo no es grato. Hay cosas que sucedieron que a lo mejor pues se quedan en el olvido, se quedan almacenadas en un sitio ahí, pero por lo general el balance final siempre es grato. Y si vienes, pues es agradable. El primer recuerdo creo de extrañeza, de adaptarnos a un espacio nuevo, teníamos que utilizar el transporte escolar, porque claro, el colegio se hizo en una zona, esta zona de aquí le llamaban los habitantes antiguos de Playa Blanca, porque yo creo que ya ni lo recuerdan tampoco, los actuales, esto era el llano de la Vaca. Aquí se plantaba cereales y estaba todo desértico. Solamente había una urbanización pequeña, por ahí cerca, que tenía muy pocos alumnos porque la mayoría venían de abajo del pueblo. Entonces tuvimos que adaptarnos a esta novedad de un edificio singular, muy bonito, muy particular, rodeado de jardines, es decir, vinimos de unas zonas dispersas, de unas aulas que no reunían ni las mínimas condiciones para impartir las clases, a un centro ya dotado con todo el material que en aquel momento se dotaban los centros, y entonces fue una experiencia muy grata. El primer curso que vinimos en el 90-91, mayo y junio, fue una cosa de transición, porque estábamos con los alumnos que teníamos abajo, pero ya en el curso 91-92 se incorporaron los niños de la segunda etapa, que hasta ese momento estudiaban en Yaiza. Entonces hizo falta hacer un equipo directivo, constituir un equipo directivo, organizar todo el centro, es decir, toda esa tarea que teníamos experiencia en otras tareas, pero en estas prácticamente no la conocíamos. Entonces, Regla Teresa Santana la propusimos como secretaria y Ana Milagros Perdomo como jefa de estudio. Y con ese equipo directivo, que fueron, aparte de buenas personas, de excelentes maestras, y luego pues dieron todo lo de sí, y con ellas hicimos que el colegio poco a poco fuera funcionando y que tuviera luego la importancia que puede tener un centro, que la importancia siempre se mide en función del progreso de los alumnos y del éxito de los alumnos. Alguna semilla se sembró por ahí que podrá dar fruto o estará dando fruto. Yo cuando terminé la carrera en Gran Canaria, en Las Palmas, estuve por 2 o 3 sitios ahí en Gran Canaria y me vine luego a Playa Blanca. Desde el año 78 hasta el 2013, que yo me jubilé, estuve siempre en el mismo colegio, estuve en este centro. Son casos muy singulares porque por lo general el profesorado tiene distintos. También teníamos una característica que era la lejanía. Playa Blanca era un centro de difícil ocupación, le llegaron a llamar en su momento, y para el concurso de traslado incluso te daban te daban alguna puntuación más, porque si habías estado trabajando en un centro de difícil ocupación. A los profesores, cuando le decían que le tocaba Playa Blanca, se ponían el grito en el cielo, ¿no? Era muy lejos. Entonces yo prácticamente estuve aquí desde toda mi tarea docente, casi toda se desarrolló aquí en Playa Blanca. Al principio habían muchos niños de la península y de aquí de Canarias, de Yaiza, de Playa Blanca, y algún extranjero, pero eran pocos los extranjeros, eran más bien algún inglés y algún alemán. Pero cuando empezó el desarrollo fuerte, entonces empezaron a venir ya niños, muchos niños de Marruecos, de nacionalidad marroquí, hindúes, y luego había también un grupo muy numeroso, bastante numeroso, de niños de Sudamérica, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Seguimos, es decir,
Yo llegué a tener, a contabilizar 46 nacionalidades diferentes, pero ya mucho más tarde. Al principio no, al principio la variedad de alumnos era alumnos de la península, que los padres habían venido a trabajar en los hoteles, y algún extranjero que se había afincado por aquí, por Playa Blanca. Pero a partir de los años ya 90 y algo, el cambio fue mucho más rápido y mucho más, venían de todas las nacionalidades. Resumir la NUNA yo creo que no podría. Yo creo que contentos nos vimos, pero todos, a nivel todo general, pues eso, cuando esos proyectos que nosotros hacíamos se iban desarrollando y veíamos que la participación de los padres y de los alumnos y de todo, la implicación era buena. Y incluso se reconocía, porque se reconocía en otros sitios, en otros lugares. De los proyectos que hicimos nosotros aquí también los desarrollaron en otros centros tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, como de incluso La Palma, Tenerife. Yo después ya al final tenía que exportar un poco el material nuestro a algunas de esas islas y fui por algunos de esos sitios. Sí, se ha cambiado bastante porque cuando yo llegué aquí solo estaba el edificio este central y después ya se hizo 6 aulas al fondo, después se hizo otras 6 atrás, después otras 2, bastantes se han hecho. Bastantes aulas se han hecho. Y después los barracones, que se han ampliado demasiado, porque está uno solo en el colegio, y claro, en el colegio lo que es tan grande para uno solo ya, que no da vida. Que sí, hay que hacer planta, mantenimiento de baño, de todo. Son las causantes de la avería. En los urinarios es cuando más aquello, porque tiene que estar uno todos los días destuviendo, porque te echan mucho papel. Pues por una parte es algo desconcertante. Nunca, cuando yo era alumna de aquí, nunca imaginé llegar ya no a directora, a maestra del colegio. Es un orgullo para mí poder trabajar por los hijos e hijas de mi pueblo y por su gente, por la familia. Entonces, poder educar a los alumnos actuales y a los futuros que vendrán, para mí es todo un reto y un orgullo. En mi clase, porque yo aparte de directora soy tutora, yo llevo un grupo, cuarto B, tengo a hijos de compañeros míos de clase y otros de cursos superiores, de un curso, de 1 o 2 cursos mayores que claro, ellos saben quién es mi familia, tienen mi número de teléfono y saben dónde vivo, y entonces es una relación más familiar, si cabe, que la de una maestra con su grupo de alumnos. Sí, hago así memoria desde preescolar, con 4 o 5 años. Y así lo más que recuerdo de esas era que en aquella época veníamos por la tarde, o sea, salíamos del colegio, íbamos a comer a casa y volvíamos por la tarde. Y recuerdo que a mí siempre me gustaba. No sé si era muy normal eso en mi compañero, pero a mí, por ejemplo, sí que me gustaba eso. Siempre estábamos haciendo cosas y aparte de muchas actividades, no solamente venías, estudiabas y eran todos libros, no, hacíamos muchas cosas extraescolares y actividades fuera con los compañeros y la verdad que en ese sentido genial. Después otra parte que recuerdo era el orden, el respeto, la educación, el valor. No solo con las personas mayores, que en este caso eran los profesores, obviamente, sino con los propios compañeros. Siempre había buen compañerismo, compartías todo y las relaciones eran muy buenas. No solo era eso, que venías y aprendías, sino que además la convivencia y el crecer como persona, pues era bastante, ¿sabes? Era más reconfortante, creo. Lo recuerdo ahora casi más que el estudio, que era obviamente bueno. Y la verdad que bien, ¿sabes? Si es así un poco de memoria, ahora que entramos, que dije yo, madre mía, creo que no entraba al colegio desde que salí.
y hace ya bastante, casi más de la mitad de mi vida. Entre los compañeros pues recordábamos cosas así de antes, de cómo era el colegio antes, de las actividades que hacíamos, de los ratos esos que compartíamos incluso en el recreo, de cómo eran los castigos, que también los había, no todo era bonito. Ahora en el pasillo venías entrando y decías, en esta clase estuve de barbulito, en esta clase me pasó esto, esto que está colgado en las paredes lo hicimos nosotros. ¿Sabes? Recuerdas con mucho cariño, la verdad. Hablábamos antes también que no te sale llamarlo de otra forma, sino Don Jaime. Era lo que desde pequeñita era así, y el respeto y demás pues hacía que lo llamases así. Ahora a día de hoy, de hecho coincidimos y no lo sabes llamar como Jaime, porque no te diriges a él. De Milagro, de Regla, que era la profe de música, de Fidel, que fue mi tutor prácticamente todo lo que estuve en el colegio, y de Lidia Ester, de Carmen Rosa, de algunos me acuerdo, pero así de los que realmente eso, como estuve muchos años con un solo tutor, pues de Socorro también, que después con ella pasé al instituto, pues te acuerdas de poquito. Yo lo que recuerdo es que no era como un colegio solo, ¿sabes? Es que tú venías de haber estudiado en un colegio súper chiquitito en el centro del pueblo y te mandaban para aquí y esto era como la bomba, ¿sabes? Esto era como lo más que había, entonces era como, no era solo enseñanza, era como una familia. Éramos muy pocos alumnos, eran muy pocos profesores, el director, éramos como otra familia. La familia tenías la de tu casa y después tenías esta. Ese es mi mayor recuerdo, la segunda familia. Yo creo que las primeras amistades nuestras se forjaron todas aquí. El hecho de que, lo que decía Patricia también, inculcaban mucho los valores de aquí, las enseñanzas de aquí, que supiera pues, lo que era tocar un timple, lo que era tocar las lapas, era como, no solo era venir a estudiar, era aprender de todo, y don Jaime lo hacía maravillosamente para que supiéramos las cosas de aquí, la cultura de aquí, no solo lo que era aprender en clase. Y aprendías mucho más rápido y mejor. El primero don Jaime, que lo mismo, opino lo mismo, no se le puede quitar el don, viene pegado, no nos sale llamarle Jaime. La señorita Regla y la señorita Milagro. Son de los más que me acuerdo y con los que me quedé. Fueron ellos tres. No era el director, es que te enseñaba aquí, pero le tenías el mismo respeto aquí que en la calle. ¿Sabes? Para nosotros era don Jaime, no podía faltar el respeto, tenías que ser súper educado, con buen hacer y enseñándonos valores, educación, respeto. No podía ser otra persona el director del centro, de verdad. Esto fue más que un colegio, fue como todo muy familiar. Era así, una educación con respeto, ¿sí? Con amigos, los profesores hasta eran casi familiares también. Ahora después de vivirlo, miro para atrás y era súper bien. Volvería a repetirlo y sí es verdad que el día a día lo que me costaba era madrugar. Pero ya aquí 10 minutos ya con mis amigos, se pasaba pipa, la verdad. Me marcó mucho una profesora que se llama Mila y Juana Rosa. Y la verdad es que después los que estaban como de directores y más cargo eran don Jaime, que como dicen mis compañeras, el don no se le puede quitar, porque era hacer algo malo o una trastada y nombrarte a don Jaime era como nombrarte en tu casa a tu padre igual. Era sudando ya. Y no se puede dejar de nombrar a Milagro, a don Jaime y a Regla. Pues al final te acuerdas un poco de todas las anécdotas que has pasado por aquí, te acuerdas de verte corriendo por los patios, por los pasillos, de un poco todos los recuerdos se te vienen de golpe, ¿no? Y esas sensaciones de felicidad y de tu etapa, digamos, la más bonita, porque al final es una etapa muy, muy bonita la que hemos vivido aquí todos en este colegio. El don Jaime va junto, como han dicho, y el respeto, sobre todo el respeto que nos inculcaban a todos desde chiquititos, y de Trini también lo mismo. Al final son dos directores que han aportado mucho respeto y creo que eso ha influido muchísimo en nuestra educación, porque al final en esta etapa es donde tú creas los valores como persona, y yo creo que a día de hoy no sería la misma persona sin esos valores que nos han inculcado desde pequeñitos.
Pues las trastadas que hacíamos entre nosotros, o las que así, después otras como cuando aparecía Don Jaime, que era siempre la imagen súper seria y te pegaba un susto por detrás y estaba bromeando contigo, pero igualmente tú te llevabas el susto y la broma era para él. Y con cariño, pues las cosas que hacíamos con los compañeros, que jugábamos y hacíamos trastadas y después venía el profesor y te echaba la bronca por detrás. Como el juego de la sillita, que le quitabas la silla al compañero, se caía, se llevaba una torta y tú te llevabas después la bronca del profe. Se paraban fuera y sacaban fotos y muchos de ellos entraban a los jardines y buscaban como la zona de por dónde está la recepción. Sí que me acuerdo de eso, que pensaban muchos que era un hotel, claro, y era tan grande, impactaba tanto, en aquella época todo lo demás estaba vacío, entonces impactaba un montón y venía gente a verlo, sí. Uno era rebelde, no, inquieto, eran todos los grupos de amigos del pueblo. Pues sí, ahí justamente atrás mía hacíamos la fila para salir por las puertas y uno de broma y por molestar siempre se colaba, hacía trastadas, un compañero sin querer le hice una trastada y él reaccionó y me empujó. Y justo caí hacia atrás en una de las cajoneras y me abrí la cabeza, antes de ir al recreo. Anécdota así, una sola, yo creo que es imposible, ¿no? Al final tengo un montón de recuerdos bonitos no solo ya del tema educativo, sino de todas las actividades que hacíamos, los bailes del Día de Canarias, el carnaval, los conciertos de Navidad, porque al final yo estoy muy vinculada a la música porque desde pequeña toco bastantes instrumentos y eso me encantaba, o sea, preparar los conciertos, las canciones, todo eso me chiflaba, me encantaba. Enriquecerme como persona más que como estudiante y después con muchos valores, porque cosas de las que, por ejemplo, los momentos festivos que se siguen celebrando a día de hoy, como el Día de Canarias, Carnaval, etcétera, etcétera, pues la verdad que se vivían con bastante cariño y ellos metían mucho empeño en las cosas, sobre todo en las cosas de la tierra, las cosas naturales, las cosas simples. Nosotros en aquella época, pues, prácticamente la mayoría del cole eran canarios, entonces ya empezaba a haber más migración y demás, compartías cultura pero con los compañeros que venían nuevos, pero sobre todo seguíamos muy arraigados con nuestras cosas canarias y entonces esas cosas, pues quieras que no, yo siempre las recuerdo con mucho cariño. De hecho, a día de hoy me considero que tengo muchas cosas canarias y creo que muchas cosas de esas se las debo no solo a mi familia, obviamente que somos todos canarios, sino al colegio también, ¿sabes? Que hacía mucho hincapié en eso, en defender y enseñarnos nuestras cosas, las cosas de nuestros antepasados, etcétera, etcétera. Inculcaban mucho los valores de aquí, las enseñanzas de aquí, que supiera pues, lo que era tocar un timple, lo que era tocar las lapas, era como, no solo era venir a estudiar, era aprender de todo y don Jaime lo hacía maravillosamente para que supiéramos las cosas de aquí, la cultura de aquí, no solo lo que era aprender en clase. Y aprendías mucho más rápido y mejor. Fue una educación con respeto, te hace persona, respetas a todas las personas, tanto sea mayor como de tu edad o compañero, lo que sea, te da mucho respeto y solidaridad. Antes de aquí nos apoyábamos, si te hacía falta una cosa, no hacía falta ni pedirla, sabías que te faltaba y te lo daban. Yo creo que al final aquí se forman unos valores y te crean como persona, o sea, empiezas a formar tu personalidad y yo creo que si no hubiera pasado por aquí, a lo mejor, a ver, un poco así, pero yo creo que no hubiera estudiado lo que estoy estudiando, que al final te creas esa personalidad de el respeto, el cuidar, el respetar a todo el mundo y sobre todo a los mayores y también a tus compañeros. Y yo creo que sin este paso yo no hubiera sido la persona que soy ahora. Era un concurso y pues se presentaba el que quería, creo recordar, y pues habían habido concursos anteriormente y pues a mí siempre me hacía ilusión ganar, pero no ganaba una amiga. Entonces pues yo lo seguí intentando hasta que gané el
concurso del loco. En el faro, que es algo muy característico de Playa Blanca, sus playas y bueno, el sol, porque prácticamente siempre hace buen tiempo aquí. Sandra, que la tuve desde cuarto, y en tercero tuve a... no me acuerdo bien el nombre, la verdad. Rafael, Rafael, ese era. Lo tuve en tercero y era muy buen profesor, y Sandra pues la tuve desde cuarto hasta sexto. Yo creo que ha sido positivo. Durante todo este tiempo que he estado yo aquí, he visto mucha mejoría desde el inicio hasta la fecha de hoy, que estoy yo aquí, siempre mejorando a lo largo de este tiempo que han pasado 3 directores. Ha sido estupendo y ha habido mucha mejoría desde el inicio hasta ahora, con el alumnado, con el profesorado. Si hubo todo eso es porque había un equipo y había pues no solamente un equipo directivo, un equipo de docentes, que éramos 40, cerca de 50 personas éramos últimamente, pero se integraban en el proyecto. Tuvimos muchos proyectos, por ejemplo, el que comentábamos al principio de Torano, que fue por acercar a los niños al ambiente rural de Las Breñas, que fue donde se desarrollaba las maretas, Las Breñas, Femés. Luego, más tarde hicimos otro sobre Playa Blanca, Toba y los chicos de la playa, que incluso llegamos a los chicos de sexto, séptimo y octavo, les dimos un paseo en un barco que tiene en la escuela de pesca, un barco para formación de los marineros, de los patrones y del personal. Pues ese barco vino aquí, estuvo anclado fondeado en Playa Blanca 3 o 4 días, y los niños iban a hacer el recorrido que tenía Toba en el cuento que habíamos hecho aquí en el colegio. Todas esas iniciativas son buenas, claro que sí, pero hoy posiblemente tendríamos muchísimas dificultades para hacerlas. Por eso yo creo que Torano, Toba, Temuime, Tajorace, toda esa serie de proyectos que nosotros desarrollamos, los desarrollamos en un momento en que a lo mejor teníamos pues un poco más de libertad, porque hoy ya te ponen unos requisitos posiblemente sean más técnicos y mejores para la educación, ¿no? Pero como unos requisitos que ya nos costaba un poco más. Llevamos a todo el colegio a Fuerteventura, con un proyecto que se llamaba Tajorace. Entonces, pero todos los niños, todo el colegio completo, de primero a sexto nos quedamos en Fuerteventura una noche, y los de infantil fueron y vinieron el mismo día. Entonces, otros los hacíamos para irnos a Arrecife, como Lisa, por ejemplo, que era un proyecto de un cuento de un pescado que nace, el huevito viene de Arrecife, del charco de San Ginés, y nace en Playa Blanca y quiere buscar su camino y vuelve otra vez el recorrido inverso hasta que llega al charco. Bueno, pues todo ese tipo de cosas a lo mejor a los chicos y a los niños y a los profesores les ilusionaba y todo el mundo se implicaba. Repetíamos, había proyectos que los repetimos un año a lo mejor, una vez que habíamos terminado con una serie, pues volvíamos otra vez al otro. Hicimos mucho material, se hizo mucho material, y yo creo que eso posiblemente es lo que algunos alumnos pueden decir que lo pasaban divertido por esa implicación de todo, porque no era tampoco el alumnado, sí, el profesorado sí, pero los padres también. Ahí hay fotos que se ven de muchos padres, de abuelos, etcétera, que participaban con nosotros exponiéndoles las experiencias que ellos tenían. Había unas señoras aquí que le llamaban las niñas de Limones, eran 2 extranjeras, 2 inglesas, y una de ellas, no sé si la hermana ya había muerto, pues eran muy mayores, ya fallecieron las 2. Una de ellas nos donó, en aquel tiempo todavía no había nada de esto de tecnología así, un aula de informática. Era un ordenador y 10 puestos. Se quedó obsoleto, al año siguiente ya no servía, pero se hizo el aula y le pusimos incluso un nombre al aula que se llamaba La Niña de Limones. Esa era una señora que nos hizo ese regalo magnífico en aquel tiempo. Y otro es un personaje, un señor que vivió aquí en Lanzarote, en Playa Blanca, que se llamaba Tron Honstar, que fue el representante del Club Lanzarote, de una empresa que compró mucho terreno por aquí. Precisamente, incluso hasta esta zona del colegio, yo creo que pertenecían a esos terrenos que él compró.
Cuando surgió el comedor escolar nos hacía falta una campana, valía un dinero, y la biblioteca, y entonces él nos aportó el dinero de comprar la campana y material para la biblioteca, y la biblioteca creo que todavía debe llevar su nombre de Trond Honstar. Anécdotas muchas. Yo creo que es muy difícil, pero así una cosa divertida, simpática, por que era cuando este colegio, todavía sin las ampliaciones, pues claro, después ha sido bárbaro todo lo que se ha hecho y absorbió, porque el edificio era un edificio muy, muy bonito, precioso. Entonces, de estar trabajando nosotros y entrar extranjeros a buscar habitación en el hotel, porque esto era un hotel para ellos. Sí nos pasó muchas veces. Trajimos a gente de fuera, padres, abuelos, etcétera, que vinieron a hacer algunas cosas aquí, algunas tareas, y tuve incluso un puñetazo que me dieron a mí, que no me dejó cao de milagro, un alumno, no voy a decir el nombre, pero era porque había un ruido, hubo un ruido y no sé qué, y entonces aprovechando ese ruido lo saqué para afuera, estaban haciendo una obra por ahí o algo. Y empecé a contar una historia, y yo iba por ahí y empezaba a contar una historia de que un dragón o algo estaba metido teníamos cipreses por ahí. Y el chico se asustó. Y entonces, claro, cuando lo veo que estaba llorando, me agaché a la altura de él para decirle que era una broma. Y me dijo que esas bromas no se hacían. Y la respuesta fue que me metió un directo que me dejó seco. Yo no lo esperaba. También esa sería otra, ¿no? El equipo, cuando yo llegué, el director era don Jaime Quesada, la jefa de estudio era Milagros y la secretaria era Regla. Estupendo. Yo desde el primer momento que inicié el curso vi y dije, nada, en este centro el próximo curso por lo menos me quedo. Y ha sido muy bien, no me puedo quejar, al contrario, y con los dos equipos directivos, porque la tercera sigue con el mismo equipo directivo que estaba la segunda, estupendo, muy bien. Yo lo he pasado muy bien cuando estuve durante 10 años he estado en educación infantil, donde la experiencia con ellos ha sido muy buena, y sobre todo con los familiares y compañeros que han compartido conmigo durante ese tiempo de educación infantil. Ahora he seguido con ellos en primaria y puedo decir que también ha sido muy gratificante el trabajo durante todo este tiempo en el centro. De hecho, sigo aquí todavía. Experiencias positivas, muchísimas, innumerables. Yo tenía al director, que era don Jaime, fue el primer director, que hacía que el colegio fuera eso, una familia. Entonces siempre me sentí muy bien, hacíamos todo tipo de actividades, desde cuidar al huerto. Hubo un programa de ayuda a los ancianos, íbamos a la residencia de ancianos. Entonces toda esa serie de actividades innumerables las guardo en el recuerdo y las tengo como muy positivas. Además, mi tutora fue la anterior directora, por lo que tuve el lujo de vivir en carne propia cómo ha sido estos 30 años del SEI Playa Blanca. El agradecimiento del alumnado y la familia. Por supuesto, desde el primer día tuve el apoyo del equipo docente, del claustro, que me animó a seguir adelante. Y en tan poco tiempo que llevo, lo agradecidos que están tanto el alumnado como la familia, y sobre todo lo que una se lleva a casa es el cariño de los alumnos y alumnas del centro. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, tengo una profesora que cuando le pido algo que no, aunque no tenga que ver con el tema, me lo responde. Es decir, aunque no tenga que ver con el tema, me diga cómo es esa cosa. También me gusta, esto no lo hago ahora que está el COVID, pero cuando podía, los recreos iba con Juan, el coordinador, y bueno, y ahí también hacíamos manualidades y me divertía, pero bueno,
Esas serían las cosas principales que más me entretienen, me gustan y tal. La verdad es que dirección, pero es que la he visto en la foto del cole y me gusta dirección. Lo que más me gusta del cole, que tenga a una directora genial y a unos compañeros geniales. Que en el recreo no hay sombra. En el recreo, al menos de cuarto, quinto y sexto, le falta sombra. Y algunas veces que con calima y tal, pues hace muchísimo calor y no hay sombra. Y ahí te asas prácticamente. Que mis amigos se peleen. Y también lo que no me gusta del cole es que ensuciemos el colegio. Que no haya un patio techado. Creo que intentaría, no sé, aportar todos los datos interesantes posibles. Intentaría hacerlo que se use la tecnología, porque dentro de unos años lo usaremos todos los días. Creo que dejaría una hora para leer un libro a lo mejor, por ejemplo, o una hora para hacer desarrollo creativo como dibujar, escribir o tal. Creo que sería lo que haría. ¿Qué cambiaría en el centro? No sé, yo cambiaría las normas porque no se ensuciara el cole, porque dejaran todo limpio y respetaran. Si yo fuera profesora, sería buena. No cambiaría nada, pero sí me dedicaría a inglés porque como que yo no he sacado nunca de 8 de nota para abajo. Al principio habían muchos niños de la península y de aquí de Canarias, de Yaiza, de Playa Blanca, y algún extranjero, pero eran pocos los extranjeros, eran más bien algún inglés y algún alemán. Pero cuando empezó el desarrollo fuerte, entonces empezaron a venir ya niños, muchos niños de Marruecos, de nacionalidad marroquí, hindúes, y luego había también un grupo muy numeroso, bastante numeroso, de niños de Sudamérica, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. El equipo directivo hasta el día de hoy lo ha hecho bien, siempre podemos opinar, ellos siempre atienden a las opiniones nuestras, siempre va a haber lo que es bueno para todo el profesorado y creo que va a seguir siendo porque no ha variado mucho desde un primer equipo al que está actual. Siempre las opiniones de los compañeros, ellos siempre las tienen en cuenta y siempre se valora lo que es mejor para todo el centro, tanto para el profesorado como para el alumnado. Bueno, esas técnicas que nosotros en educación llamamos la metodología del aula, la que yo viví como alumna, me ha permitido ser quien soy hoy. Esa misma metodología no es la que yo uso, pero para tener mi propia metodología es cierto que me he nutrido de todos los maestros que he tenido, del colegio, del instituto, de la universidad. Y por supuesto, cada maestro hace, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo. Cada maestro hacemos nuestra propia metodología con la que nos sentimos cómodos y con las que tenemos mejores resultados. Pues yo me lo espero en pie, funcionando, con buen profesorado, con técnicas que permitan el aprendizaje, como le decimos nosotros, el aprendizaje para la vida. Porque de aquí han salido muchos médicos, arquitectos, abogados, pero también han salido padres y madres de familia que luchan e intentan cada día darle lo mejor a sus hijos e hijas. Y eso es fundamental. No todos servimos para tener una carrera universitaria o
No, hay gente que no le gusta estudiar y tiene otro tipo de inteligencia, porque no solamente son las inteligencias de estudiar, de libros, también hay gente valiosísima para muchas cosas. Pues muy bien, la verdad que este centro, al ser con tantas nacionalidades como tiene, este centro no tiene ningún problema de educación para los niños. Tengo una hija ya terminando carrera, en el último curso de carrera con muy buenas notas, tengo un hijo ya en segundo de la ESO con muy buenas notas también en el instituto, así que no he tenido ningún problema en este centro. Teniendo en cuenta estas competencias que son mínimas, pues nos basamos fundamentalmente en el mantenimiento. Si bien es cierto que este año se han aumentado 255.000 euros más de presupuesto para llevar dicho mantenimiento, hemos tenido siempre una comunicación muy fluida con el centro, con la dirección. Este año nos hemos enfocado bien en hacer los accesos por tema COVID, forrado de columnas del porche, jardines, se han adecentado muy bien y lo poquito que podamos hacer siempre estamos ahí a disposición. Yo siempre he recordado al SEIP de Playa Blanca como aquel colegio que se hizo nuevo y grande, siempre ha sido con la categoría de grande, ¿no? De hecho hemos tenido repuntes de alumnos hasta 900, ¿no? Ahora pues hay un poco menos, 760 y algo. Pero y también en la zona donde pues más población vive, donde confluyen pues a día de hoy unas 31 nacionalidades, y creo que ha sido un colegio pues multicultural, y es verdad que eso también ha sido hasta un hándicap para el profesorado, pero bueno, por aquí han pasado muy buenos profesionales, muy buenas personas tipo Jaime Quesada, Trini, o incluso la actual directora estudió aquí, Raquel estudió aquí, y desde luego han salido muy buenos profesionales, muy buenos estudiantes. Ahora mismo pues hay abogados, arquitectos, en fin, creo que la formación que se ha dado es exquisita, ha sido muy buena y desde luego es un referente para el municipio de Yais. Que siga. Mi deseo para el 30 aniversario de este colegio es que siga, que renazca, todo lo que se pueda arreglar que se arregle, a nivel de infraestructura. A nivel de alumnado, pues hemos demostrado sin ningún tipo de duda que la diversidad no es nada negativo, sino todo lo contrario. Le hemos sabido sacar parte positiva, seguir la familia-escuela, esa relación fuerte, porque al fin y al cabo nosotros tenemos lo más valioso de la familia, que son sus hijos e hijas. Entonces los tenemos que poner en valor, más aún. Y eso es una gran responsabilidad, pero también nos tiene que enorgullecer como docentes que las familias nos pongan en sus manos su mayor tesoro. Tenemos que cuidarlo, educarlo y proveerle de un mejor futuro, o de un futuro lo mejor posible. Bueno, mi deseo para este aniversario y 30 años más y más si hiciera falta es que sigan prestando y contando con las mejores condiciones en esta instalación, en este colegio, que se dé la mejor educación que me consta que se está dando con los mejores profesionales, que desde luego sigan saliendo gente muy responsable, muy educada, que al final confluye con la sociedad multicultural en la que estamos. Y por supuesto estoy seguro que contará con la colaboración de esta corporación para que así sea y se preste las mejores condiciones y la mejor educación posible en este centro. Conociendo el ambiente, y yo posiblemente con los ojos cerrados me vendría para acá otra vez. El SEIP Playa Blanca porque, bueno, yo siempre he estudiado en Colombia, pero me gustó mucho este colegio porque todo era muy... todo lo hacíamos juntos. Los de tu curso, por ejemplo en sexto, todos los sextos hacíamos las cosas juntos, las excursiones y todo eso, pues el compañerismo. Entonces sí, volvería a estar aquí. Me quedaría estando aquí de por vida, vamos. Me gustaría coger otro colegio. De hecho, ahora que soy madre, lo pienso y digo, es que no me planteo poner a mi hijo en otro colegio, sino en ese.
No, no lo cambiaría. Y con don Jaime, regla y milagro. No los cambiaría tampoco. Ay. Sin dudarlo aquí de nuevo, sin dudarlo. Y si tuviera hijos también los traería aquí en un futuro, sin duda ninguna, sí. Si yo pudiera volver a elegir estudiar en el CEI Playa Blanca, sin duda diría que sí. Esta semana vi en Arrecife una niña que yo pensé que incluso no me conocía con la mascarilla y me conoció. Yo no recordaba el nombre y me costó después recordar el nombre hasta que lo recordé. Otras que, por ejemplo, de mi primera etapa, de cuando tenía aquella clase con 14 niños, que me recuerda algo que yo le había dicho, pero claro, he dicho tantas cosas, igual que otros maestros, hemos dicho tantas cosas, pero recuerdo que aquella, yo le hice algún comentario sobre el sudor que limpiaban los padres en los hoteles para que ellos pudieran tener un futuro. Y me hizo, en el charco de San Ginés me lo recordó. Dice, no me olvido de estas palabras que me dijiste y tal, y esta persona ahora tiene un puesto de responsabilidad en algún sitio de algo de turismo o eso, ¿no? Pero que son cosas, es decir, que lo dices así y después te hacen esos recuerdos y tú dices, bueno, pues alguna semilla se sembró por ahí que podrá dar fruto o estará dando fruto. Que las expectativas que todos ellos tienen se cumplan en un porcentaje alto. Si fuera el 100%, mejor todavía, pero que cumplan todas esas expectativas. Ir llevando a las personas, siéndonos responsables y sabiendo valorar y ponerte en el lugar del otro siempre, ¿no? Porque la empatía es importantísima. Pero no es una tarea solamente de dar, como dije al principio, instrucción, de dar contenido y eso, sino dar también una forma de vida y dar lo mejor de uno como persona. Eso sería educar.